Este tema se titula Lo que en verdad importa. Miren, a veces nosotros tenemos nuestras prioridades en nuestra vida. Hay muchas cosas que hacemos, otras que las dejamos pendientes. Pero realmente, ¿qué es lo más importante para nosotros? Ustedes saben que según la palabra de Dios nos dice que nosotros pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque un día todo lo que hagamos aquí en el mundo, aquí se va a quedar. Incluso nuestro mismo cuerpo, dice la palabra de Dios, que este cuerpo se queda aquí en la tierra. Se tiene que volver polvo y la sangre y la carne no podrán heredar el reino de Dios. Por lo tanto, en nuestras prioridades debe estar Dios en primer lugar. Durante el tiempo de los reyes en Israel, se empezaron a hacer cosas terribles. Hubo un rey que puso ídolos, una imagen enorme de la diosa Acera, así le llamaban ellos, dentro del templo de Dios. Dense cuenta nada más la gravedad de cómo estaba la idolatría en aquel tiempo. Pero vamos a ir nosotros a Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas capítulo 34 a partir del versículo 1. A este rey que puso ese ídolo, se adoraba en aquel tiempo a esa diosa Acera. Se la llamaba la madre de todos los dioses, la reina del cielo también. Según, dependiendo los lugares, tenía diferentes nombres: Astoret, Astarte, Ishtar, algunos eran estos nombres, según, dependiendo las regiones. Pero en totalidad, pues era una diosa semítica que la adoraban en aquellos tiempos dentro de la región que es Canaán, que después llegó a ser Israel. Pero en 2 de Crónicas 34:1 nace un nieto de ese rey que hizo todo esto. Y nos va a llamar la atención porque dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Notemos lo que para servir a Dios no hay edad. ¿Se dan cuenta ustedes de un rey de 8 años? Pero que resultó ser más sabio que su abuelo, que su padre y que todos los que le precedieron, que los que fueron reyes antes. 8 años comenzó a reinar. Un niño. Y a los 12 años, porque él comenzó desde que llegó al reinado a buscar a Dios, al Dios de su padre, dice este versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y no dice de su padre directo, se va hasta el primero, hasta David. Porque se le comenzó a llamar a este hijo de David también por lo que era parecido a su padre David.
David fue un hombre que dentro de todo lo que hubo, lo que pasó a su alrededor, en su corazón estaba a buscar a Dios de día y noche. David fue un hombre que escribió tantos salmos, pero todos ellos tan profundos, eran oraciones de su corazón. Desde sus entrañas él clamaba: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe. Eso lo escribió David. David escribió también: ten piedad de mí, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él decía: haga lo que haga, me topo con el pecado. Era un hombre de carne y hueso, tal como nosotros, David. Yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y le oraba a Dios, y ahí están los salmos escritos por él, oraciones que él hacía, cantos que él compuso. Acuérdate conforme a tus misericordias de mí, no de mis rebeliones, no te acuerdes, Señor. Y en el Salmo 51 que dijo: crea un corazón nuevo dentro de mí, renueva un espíritu recto, un espíritu que te busque, porque contra ti he pecado. Y se daba cuenta y buscaba a Dios y tenía una relación muy especial con Dios, David. Y este joven, este niño de 8 años, es recordado por esto, porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse, dice, ni a derecha ni a izquierda. Siendo un rey, yo quiero que nosotros pensemos un momento en esto. Un rey no tiene nada, se le niega a un rey. Un rey puede hacer lo que se le pegue su antojo, y puede tener lo que quiera. Pero vemos esta sabiduría en este joven, en este niño de 8 años, que seguramente él lo empezaron a educar cómo podría ser rey desde los 8 años. Y parte de su educación era conocer a sus ancestros. Y al primero que seguramente le empezaron a enseñar y a leer fue la historia de David. Y escogió ser como David, su padre, dice, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este versículo 3 que nos dice: a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, 4 años después, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Pocas palabras, altares, porque usted sabe que un altar es para enaltecer a algo, para adorar a algo o a alguien. Para eso es un altar, para exaltar, enaltecer, cualquiera que sea el altar. Dios conoce todo eso y sabe qué altar está en nuestro corazón, a qué cosa enaltecemos nosotros también. Pero él empezó a limpiar a todo esto, empezó a destruir y a quemar imágenes de acera que se hacían de los mismos troncos de los árboles. Así como estaban los troncos, tallaban y hacían esos ídolos de acera. También esculturas e imágenes fundidas. Y dentro de este tiempo que Josías estaba limpiando, dijo: quiero arreglar la casa de Dios, el templo. Dice el versículo 14: él mandó a los sacerdotes que buscaran, que fueran a los tesoros del templo a sacar dinero, todo el dinero de ofrendas, oro que hubiera ahí, para
arreglar la casa de Dios, el templo. Pero dice este versículo 14: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Habían pasado cientos de años sin que se les leyera este libro de la ley, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el libro de la ley. Habían pasado tantos años que ustedes recuerdan que Dios es lo primero que le mandó a su pueblo: que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás y harás todo conforme a lo que está escrito. Al estar escombrando ahí en la casa de Dios, ¿imaginan cómo estaba? Abandonada, casi destruida, cayéndose ya, telarañas por todos lados. Allá adentro lo que se adoraba ya era esa imagen de acera. Pero encontraron el libro de la ley. Dice el versículo 19, porque se lo llevaron al rey este libro y se lo leyeron. El sacerdote Hilcías fue el encargado de sacar, porque era el único que podía entrar ahí. Dice el 19: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 20: y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safanías, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safá, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Se dio cuenta al escuchar la palabra de Dios, rasgó sus vestidos y dijo: ¿qué hemos hecho? Hemos vivido en desobediencia. Pero vean las virtudes de este niño, de este jovencito ya de 12 años aquí. Desde los 8 años procuró no apartarse del camino de David, su padre. Era la única luz que él tenía, el único ejemplo digno de seguir era David. Porque ustedes saben, todos los demás reyes después de David vivieron en pecado, en desobediencia. Sin embargo, este niño, pues, al escuchar la palabra de Dios, dijo: grande es la ira de Dios sobre nosotros, porque nuestros padres no guardaron esto. Dice el versículo 30: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Él mandó, siendo un rey, mandó a todos, desde el más viejo hasta el más niño, más pequeño, que se reunieran en el templo. Y dice: y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Dice el versículo 31: y estando el rey al pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Él ahí mismo hizo un pacto: yo voy a caminar en pos de mi Dios, y mi pueblo, mientras yo reine, dijo él, hizo el pacto con Dios,
Te van a seguir, oh Señor, porque esa es la autoridad. Dijo, hizo el pacto delante de su Dios y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Usted sería capaz de prometerle a Dios. Dense cuenta, ¿serían ustedes capaces de decirle: Señor, yo te prometo, te juro, Señor, hago un pacto contigo de vivir en obediencia perfecta de tu palabra? Qué difícil, ¿no? Pues este jovencito lo hizo y dijo: yo me encargo de que mi pueblo lo haga. Y con todo su corazón y con todo su alma, dice. Pero dice el versículo 32, escuchen este versículo: e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Él los obligó a todos a hacer este pacto también. Bueno, estábamos diciendo nosotros que cuando Josías escuchó el libro del pacto, rasgó sus vestidos. Y él dijo: grande es la ira de Dios sobre su pueblo, porque nuestros padres no guardaron, no tuvieron cuidado con estas palabras que están escritas. Y recuerdan que él mandó a consultar a Dios con un profeta. Vamos a 2 de Reyes 22, 16. Bueno, leemos desde el versículo 13. 2 de Reyes 22, 13. Segunda de Reyes 22, 13. Les dijo, después de que le leyeron a Josías el libro de la ley, dice el versículo 13: vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Hicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, una de las pocas profetisas mujeres, mujer de Solum, hija de Tikvá, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y él les dijo, versículo 15: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: digan al varón que los envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí. En este versículo 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a los dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Escuchen esto: con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Porque dice la palabra de Dios que Dios no dará por inocente al culpable.
que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Si ya está escrito aquí que Dios quiere obediencia, que Dios quiere corazones que se entreguen por completo a Él para derramar sus bendiciones y cumplir sus propósitos. Porque Dios nos creó con propósitos eternos, grandes, perfectos, que nosotros desechamos muchas veces estos propósitos. Por eso este tema es lo que en verdad importa. Que volteemos hacia lo que es más importante, que en verdad lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, Dios dijo: ustedes pagarán por todo lo que hicieron, porque me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira. Dios no toma esto como: ay, pobrecitos, no conocían. Esto Dios lo corresponde. Pero dice el versículo 18: mas al rey de Judá, que os han enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro. Y esto lo podemos tomar nosotros hoy: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, dice el versículo 19. Porque es lo primero que tiene que hacer nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios: ablandarse. Ay de aquel que esté duro su corazón y diga: no, no quiero. Escuchaste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos. Porque eso es lo que está escrito. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Y el versículo 20 le dice: por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: tú que te humillaste, tú que rasgaste tus vestidos, se enterneció tu corazón, te preocupaste cuando escuchaste la palabra de Dios, no te preocupes, tú te vas a ir a tu lugar en paz. Y lo más importante, porque así como Dios extiende su bendición, así va extendiendo el tiempo. Ya estaba prometido, ya en este tiempo Jeremías ya estaba predicando: ya vienen del norte, vendrá un ejército de hierro poderoso que desmenuzará y destruirá todo este lugar, toda esta tierra. Así profetizaba Jeremías. Y mientras tanto le decían, el mismo pueblo le decía: estás loco tú, ¿desde cuándo estás hablando esto? Y no pasa nada. Como ahorita, ¿no? Ya viene Cristo, ya no tarda. Hombre, ¿desde cuándo? Dice. ¿Y qué dijo el Señor? Como en los días de Noé, así estarán. Andarán casándose, dándose en casamiento, es decir, ocupados, afanados en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Y qué dice Eclesiastés? Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad.
de vanidades. Nada importa. No es tan importante como que busquemos lo que se hace arriba del sol que lo que se hace debajo del sol. Pues vemos nosotros qué impresionante este joven Josías. Quisiera yo leer un poquito de lo que él escuchó y por qué fue su preocupación y por qué rasgó sus vestidos. En Deuteronomio 28, nada más leeremos unos poquitos versículos. Dios, cuando les dio aquel libro del pacto, dice así el versículo 1, Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, porque es una condición. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar, en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Versículo 9: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, y si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los cumplas, los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bendiciones hermosas. Pero sin embargo dice el versículo 15: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando, intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de ti fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina, añublo. Te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas.
Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres serán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. No habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Creo que ya ni queremos seguir leyendo esto, porque esto pasó realmente. Escuchó esto el rey Josías y rasgó sus vestidos y vio que el pueblo estaba así. Después leen ustedes todo este capítulo 28 de Deuteronomio y se darán cuenta que pasó eso, que fueron raídos de la tierra cuando llegó Babilonia sobre Judá, sobre Israel en el norte, Asiria, el imperio asirio, los arrebataron también, fueron despojados de todo. En el tiempo de Gedeón vemos nosotros que el pueblo, porque aquí dice, sembrarás tú y otro se comerá lo que tú trabajaste, y empobrecerás hasta que mueras. Y así le pasó al pueblo. Pero vemos todo cómo empieza, por un corazón que se decide a buscar a Dios. A buscar a Dios y no apartarse ni a izquierda ni a derecha. Porque esto es lo que en verdad importa. En el tiempo de Jesús, dice Lucas 11, 27 y 28. Jesús estaba hablando, enseñando. Y dice Lucas 11, 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En pocas palabras, bendita es tu mamá, tu madre, ¿no? Pero dice el versículo 28 que él dijo, antes bienaventurados los que oyeron la palabra de Jehová, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los benditos. Para ellos son todas las bendiciones también escritas aquí en el libro del pacto. Para los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque Dios a su pueblo, dentro de todo esto que estábamos leyendo en Deuteronomio 30, 19 y 20, Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos pone siempre las dos caras de la moneda a escoger, porque si Dios nos hizo con nuestra alma con libertad de elección, o lo que le llamamos libre albedrío, Dios nos va a dar a escoger. Dios no va a forzar a nadie. Dios quiere ver corazones dispuestos nada más para hacer sus obras. Yo te he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Pero dice el versículo 20, ¿cómo la escogemos? Amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Nosotros elegimos si ponemos por obra lo que escuchamos hoy, lo que estamos escuchando hoy. Proverbios 4:20 al 22 también. La sabiduría más grande es saber qué escoger. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dice el versículo 21, ¿no? Porque recuerden que Dios decía: escríbelas, mis palabras escríbelas en la tabla de tu corazón, en lo que rige tu corazón. El miércoles en el estudio bíblico decíamos esto en tono de broma, que estaban apuntando los versículos y les dije yo: escríbanlos, pero en su corazón mejor. Eso manda el Señor. Dice el versículo 22: porque son vida a los que las hallan. El que haya la palabra de Dios es vida. La palabra es vida para nosotros. Es medicina a todo nuestro cuerpo. Desde el interior, desde el alma, empieza a haber paz cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Empieza a vivificar la palabra. Son vida a los que las hallan, nada más a los que podemos hallarlas y atesorarlas, ¿no? Y medicina a todo nuestro cuerpo. Decía David, él decía: tus palabras son más preciosas que el oro fino, más dulces que la miel. En aquel tiempo, ¿qué cosa era más dulce que la miel? La miel era para ellos un tesoro, era muy valiosa la miel. El Salmo 119, 103 está escrito por David: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 119, 103. Proverbios 8, 10 y 11 también. Recibid mi enseñanza y no plata. Fíjense lo que nos dice, porque recuerden que los mismos proverbios dicen: sí, como a la plata la buscares, sí, como a tesoro las escudriñares. Que a veces para recibir dinero no nos importa dejar todo, ir hasta lo más lejos que nos digan. Reciban mi enseñanza y no plata, ciencia antes que oro escogido, porque ciencia es conocimiento profundo de Dios. Y dice el 11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. No se compara. ¿Qué podremos dejar aquí? ¿Qué podremos llevarnos allá arriba, mejor dicho? Nada. La salvación es lo único que nos podemos llevar para allá arriba. Un corazón que atesore más la palabra de Dios, más que cualquier oro, plata, lo que sea.
La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, que nos dice de esta manera. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia, no un poquito nada más. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Claro, ¿dónde está la verdadera sabiduría? En la palabra de Dios. No es en los consejos de los hombres. No es en el discernimiento de este mundo. La sabiduría de este mundo, dice la palabra de Dios, que es animal. La sabiduría de este mundo es diabólica. O sea, todo viene de la mente satánica. Todo lo que el mundo le llama que está bien, eso está bien para ellos. Lo que el mundo ahí dicen que está mal, eso está mal. Ya escuché a alguien que decía alguna vez, no te afanes tanto, no te vuelvas tan, como le dicen a aquellos que buscan mucho a Dios, tan fanático, ¿no? No te vayas a volver un fanático ahí buscando a Dios, ahí estando siempre en la iglesia. La sabiduría del mundo, ¿no? Para ellos está mal eso. Pero para Dios, y nosotros vamos a ser juzgados, porque la palabra de Dios, Hebreos 9:27 dice, está establecido. Cuando Dios ya estableció algo, los hombres, aunque ni crean en Dios, tienen que cumplir lo establecido por Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y cómo va a ser juzgado todo hombre? Conforme a la palabra de Dios. Porque eso es lo bueno y lo malo, aquí nada más lo aprendemos. Qué tremendos estos versículos que estamos leyendo. Ahí en 2 de Timoteo 4:1, los apóstoles cuando que dijeron, bueno, pues llegará el tiempo en que nosotros nos vayamos y llegarán otros, no sabemos cómo vayan a enseñar, pero ahí 2 de Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, a vivos y a muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Saben qué significa redarguye? Cambia argumentos, quita los argumentos que la gente traiga y pon los argumentos de Dios. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Que hay una versión ahí, la Nueva Internacional, vean cómo dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y el versículo 3, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina.
sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que ellos quieren escuchar, que ellos quieren oír. Es decir, puros mitos, cuentos, pura cosa. Todo lo que ahora se enseña, repite estos sonidos, repite esto de así, de asado, puras novelerías, cuentos sin final, significa esto. Es decir, puros cuentos, ¿no? Tremendo, dice la palabra de Dios tan clara. La palabra de Dios, porque ahora ya ni las iglesias están dejando hasta de ser cristocéntricas por tantas corrientes que hay. Ustedes recuerdan Colosenses 2:8, que no nos dejemos engañar por las costumbres. Colosenses 2:8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, conforme a los pensamientos mundanos. Y dice el versículo 9, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios por completo está corporalmente en Cristo. El que recibe a Cristo recibe la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios. El que es seguidor o discípulo de Cristo está recibiendo la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10, y ustedes están completos en Él. No necesitamos nada más que a Cristo. Ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Necesitamos algo más? Solamente en Cristo lo tenemos todo. Dice el versículo 11 también. En Él también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, una circuncisión espiritual recibimos nosotros. Al echar de vosotros el cuerpo que pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice el versículo siguiente, el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estamos vivos por la fe que tenemos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. Y el 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toda, absolutamente todas los frutos, todo lo que dice el libro del pacto que nos tocaba a nosotros, fue anulado por Cristo en la cruz. Todas las maldiciones que nos deberían de tocar a nosotros, Cristo anuló esa acta de decretos. Porque el diablo puede llegar ante Dios cual abogado y decirle: mira, con esta acta, me pertenece. Pero los que tienen a Cristo, lo tienen todo. Cristo anuló todo esa acta de decretos que era contraria para nosotros.
nosotros. La clavó en la cruz y despojó los principados y potestades. Es decir, que ya no tienen autoridad ni derecho sobre nosotros. Impresionante esto que estamos leyendo. Pero dice Colosenses 1:23, porque para esto hay una condición, o mejor dicho, una condicionante. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si no nos apartamos como aquel niño que dijo: yo no me aparto ni a derecha ni a izquierda de buscar al Dios de mi padre David, sin movernos nosotros de la esperanza del evangelio, porque nosotros, toda nuestra salvación, nuestros pactos, nuestro todo depende del evangelio. Es más, al final, miren, Apocalipsis 14:6, para que terminemos con esto. Apocalipsis 14:6 y 7. Yo les decía que ahorita hay tantos movimientos, tanto judaísmo se está infiltrando, que hace que las personas ya no a Cristo, ya no. No el evangelio ya. Estudian otros libros, incluso que ni siquiera tienen que ver con la palabra de Dios. Rituales, vestimentas, maneras de hablar que no tienen nada que ver con el evangelio. Dice Apocalipsis 14:6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para que veamos que este es un canto, si se acuerdan que lo hemos tocado, angelical. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero este ángel, ¿qué llevaba? Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos. Y eso es señal del fin, también nos dijo Cristo, ¿no? Será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que en verdad importa. No seamos, en verdad, no tomemos a la ligera esto que hemos escuchado hoy, porque el tiempo viene y el Señor, qué mejor que nos encuentre un día como aquel niño Josías, siguiendo al Dios Todopoderoso y no apartándose de su camino ni a derecha ni a izquierda. Hermosísimo es esto. Bueno, vamos a orar para finalizar. Si no, me sigo, pero
pero mejor oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es justa, verdadera, perfecta, que convierte el alma. Tus dichos son suaves y convierten nuestra alma, y son más dulces que la miel que la que destila del panal. Y tu siervo también es amonestado con ellos, como decía David. Porque qué importante es que nos amoneste tu palabra, que nos exhorta, que nos redarguya. Y gracias, Señor. De verdad te seguiremos y queremos ser aquel pueblo que te sirva, te siga, y que algún día escuchemos de tu propia voz diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso en verdad queremos oír. Pero como dice tu palabra, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que se nos ha predicado a toda la creación debajo del cielo. Te agradecemos por tu palabra, y que de verdad la pongamos como el tesoro más grande, como la luz que alumbra nuestros pies y que guía nuestro camino. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.